tal amigos? Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañan aquí en esta actualización informativa a media jornada de este viernes, por fin viernes, aquí en Ferris Live TV, ferris.com, la casa de la revolución del intelecto. Y pues le compartimos en primer lugar una noticia que desde ayer comenzó hace las últimas horas del jueves, primeros minutos de esta madrugada de viernes, y es referente a que allá en Veracruz fueron encontradas varias fosas clandestinas para variar, en la zona de manglares del río Pánuco, ahí en el municipio de Alvarado, en Alvarado, Veracruz. Este hallazgo se dice, este hallazgo se dice derivó de una denuncia anónima a las autoridades, aunque también está la versión de que fueron los marinos los que encontraron un cadáver y de ahí empezaron a revisar la zona hallando otras fosas con cuerpos. Esto generó desde luego una intensa movilización de varias corporaciones municipales, estatales y federales que se han movilizado en lanchas en busca de los restos, porque es una zona pantanosa, es una zona frente a una gasolinera conocida como La Isla, para quien conoce ahí esta parte de México, del sureste mexicano, en Alvarado, Veracruz. Hasta el momento se desconoce el número preciso de cuerpos, lamentablemente pues son cuerpos que están desmembrados en algunos casos. Trasciende que serían por lo menos 7, entre 7 y 8. De los 7 se dice que son 5 hombres y 2 mujeres. Hay versiones también, todo esto extraoficial, tengo que decirle, esto extraoficial, porque hay mucho hermetismo por parte de las autoridades federales y estatales. Se dice que los cuerpos no tendrían mucho avance en su descomposición, es decir, que tendría poco que fueron asesinadas estas víctimas, que presentan huellas de tortura y en algunos casos están pues con algunas extremidades cortadas o separadas del cuerpo. La información, como le digo, fluye a cuentagotas, pero podrían ser más cuerpos los que estén ahí en la zona. Las labores continúan, se habla de hasta 15 o 20 cuerpos, pero cuando es este tipo de situaciones en que los cuerpos son cortados en varias partes, pues se presta mucho a la especulación, porque inicialmente pues parece que fueran más, aunque pues tampoco es descartable que esto sea así. Ahí en esa zona pues lamentablemente operan grupos del crimen organizado y pues ellos así operan, agarran una zona como cementerio clandestino en la que pretenden deshacerse de sus víctimas, cortándolas para facilitar su rápida descomposición o complicar su identificación. Hasta este momento, como le digo, lamentablemente no hay una información oficial. Se espera que en las próximas horas haya una conferencia de prensa en la Fiscalía General de Veracruz, pero hasta el momento esto no ha sucedido y desde luego aquí le estaremos informando de esta situación lamentable, desde luego. En otros temas, la Procuraduría de Justicia de Sonora dio a conocer las fichas rojas que emitió la Interpol, la Policía Internacional, para buscar a los presuntos responsables del tráfico de bebés a través del DIF Sonora, una información que ha conmocionado desde luego en las últimas semanas ya a la opinión pública. Estas fichas de estos sujetos, los presuntos responsables: Vladimir Alfredo Arzate, quien era ni más ni menos que ex subdirector de la Defensa del Menor, fíjese usted, y de la familia, así como su cómplice Manuel Hernández López. Estos sujetos aprovecharon la situación, vieron que podían sacar provecho de su posición y empezaron a vender los bebés de entre 80 y 150 mil pesos, se dice. Eran encargados de proteger al menor, de ponerlos bajo resguardo del DIF, y pues no faltó quien les empezara a ofrecer dinero para facilitar trámites de adopción, y entonces ellos vieron que eso era su minita de oro, dijeron, de aquí somos, empezaron a vender a los niños, pero no es que facilitaran los procesos de adopción, sino que al vender a los niños les extendían documentación oficial para que ellos los pudieran registrar como hijos biológicos. Imagínese usted, tenían ahora sí que el crimen perfecto.
Y esta situación, para no variar, se derivó este descubrimiento de información procedente de autoridades norteamericanas, para no variar, aunque aquí la Procuraduría de Sonora se colgó la medalla y dijo que trabajos de inteligencia y demás habían posibilitado y dado pie a descubrir esta situación, pero como quiera que haya sido, pues se les descubrió el negocio a estos sujetos que se hicieron humo. Los delitos por los que se les acusa y eventualmente se les procesará son suposición, ocultación y sustitución de infante, así como sustracción y tráfico de menores. Ahí lo que todo esto implique, la tipificación penal, deberían enfrentar varios años de prisión. También la autoridad de Sonora dijo que no va a proceder penalmente contra los padres que pagaron por los bebés e incluso les regresaron a algunos de ellos para mantenerlos bajo custodia, en tanto se resuelve qué se hará con los infantes, si los regresan a sus madres. Algunos bebés también ya han sido regresados a varias madres. En su caso, pues jóvenes mujeres de baja posibilidad económica, algunas con adicciones a las que estos sujetos les ofrecían dinero para quedarse con los bebés, entonces quizá muchos de ellos no vuelvan a ser reclamados por temor también a estas madres adictas. En algunos casos, no digo que en todos, en algunos casos, pues accedieron a venderlos por una cantidad de dinero, una comisión de la que ellos recibían, claro, la menor parte, y pues estos sujetos ya son buscados en casi 200 países en todo el mundo. Hasta el momento se tienen documentados los casos de la venta de 17 bebés, pero eso es hasta el momento, porque se dice que este negocio lo habrían empezado estos sujetos hace varios años, por ahí del 2009, ¿no? Aproximadamente. Entonces tendrían ya más de un lustro con este negocio, y 17 bebés en ese tiempo, pues es difícil de creer. Quizás sean varias decenas de menores en esta situación, muchos de ellos pues ya creciditos, ¿no? Ya acostumbrados a sus papás, ya qué le haces ahí, ni modo de quitárselos, y será difícil distinguir cuáles casos son mientras estos sujetos no tuvieran un registro, porque como le digo, los registraban como hijos biológicos. Entonces echarse un clavado en el registro civil y revisar caso por caso de todos los niños nacidos en Sonora, pues es prácticamente imposible. Este es un caso que pues en muchos de estas quedará ahí, quedará como un secreto solo entre quienes adquirieron estos bebés y entre quienes se los vendieron. Otro de esos casos que tenemos en México, misterioso sin duda, y que no encontrarán solución en pues, la mayor parte de ellos. Y en el plano internacional, a las 8:46 de la mañana, justo la hora exacta en que se impactó el primer jet de pasajeros en contra de una de las torres gemelas del World Trade Center hace 14 años ya, se realizó una ceremonia luctuosa, un minuto de silencio en la Casa Blanca, encabezada por el presidente Barack Obama y su esposa Michelle, en recuerdo, desde luego, en memoria de las casi 3,000 víctimas de los peores atentados cometidos en territorio estadounidense. Más allá de lo que se pueda especular sobre la autoría y el origen de estos ataques, han sido los peores, con el mayor número de víctimas, ataques terroristas en suelo estadounidense. También hubo ceremonias breves, desde luego, en el Pentágono, donde cayó otro de los aviones en su fachada norte, y en la que fuera la zona cero de Nueva York, donde ahora se erige un nuevo complejo de rascacielos, recordando en honor de lo ocurrido el 11S o el 9/11, como le dicen allá, al 9/11, donde incluye también este complejo, además de estos reconstruidos por puro orgullo estadounidense, estos rascacielos aún más altos, más fuertes, más grandes. Incluye ahí un museo de sitio, un museo a la memoria de estas víctimas, como le digo, del peor atentado. 14 años ya, que rápido pasa el tiempo, licenciado. Ahí estábamos nosotros, jóvenes y bellos, reportando ya estos asuntos en ese entonces, pero bueno, también nosotros recordamos aquí este tipo de efemérides. Y en otros temas, la reportera húngara, la villana favorita de los últimos días, la villana de esta semana, que incluso destronó a Donald Trump, ¿no? Aquí, ahora sí que aquí en China lo destronó,
como el personaje más odiado, que pateó y puso zancadillas a refugiados sirios ahí en el campo de refugiados en la frontera entre Hungría y Serbia, se justificó finalmente, o intentó más bien justificarse por su actitud agresiva que atribuyó, dijo, un ataque de pánico. Ahora sí que se hubiera inventado otra cosa, pues no sé, que andaba pues de malas o no sé, alguna otra cosa, pero dijo, estoy en un estado de shock por lo que hice y por lo que están haciendo conmigo. Ahora claro, pues se victimiza, ya se quedó sin chamba, ya ha recibido todo tipo de ataques por las redes sociales y no es para menos un repudio generalizado que enfrenta. Afirma que entró en pánico cuando cientos de refugiados comenzaron a correr hacia ella. Es difícil tomar decisiones correctas cuando uno está en pánico. Yo no pude hacerlo, admite la reportera. Claro, esto al declarar ante la policía de Budapest, que la interrogó sobre su proceder, al haberla acusado de vandalismo, de violencia, y ahí sí se dijo entonces arrepentida. No lo había hecho, tardó varios días, incluso cuando en su canal N1 TV de allá de Hungría la confrontaron. Ella no quiso dar explicaciones, no quiso disculparse, no quiso expresar una disculpa a través de ese canal. Simplemente cuando ahora ya es confrontada por la policía, después de que la opinión pública la condenó y exigió alguna sanción de tipo penal, pues ahora sí se dice arrepentida y dice que todo fue por un ataque de pánico. Pero mire, usted, el trabajo, quienes nos dedicamos a esto, pues debemos de tener pues el temple de enfrentar. Aquí hemos visto compañeros pues, que son asesinados, ¿no?, en el cumplimiento de su trabajo, se meten en las balaceras, se meten en las manifestaciones, son agredidos. Pues un reportero antes que nada debe tener el temple para enfrentar todo tipo de situaciones. Aquí decíamos ese día, parecía que la empujaban o la llegaban a golpear al correr los refugiados, pero no era una agresión personal, no era una agresión en su contra, simplemente era lo que estaba sucediendo. Ella estaba ahí reportando la situación, resultó agredida, golpeada, ahora sí que sin querer, por la turba desenfrenada que estaba enfrentándose a la policía o tratando de quitarse a la policía de encima. Resulta ahí con algunos empujones y ella responde ahí a patadas. Esto es otra cosa realmente para esta mujer que ahora pues buscó justificarse de esta forma. Y hablando de este mismo asunto, de la crisis de los refugiados, la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch denunció hoy las condiciones infrahumanas en las que son retenidos los refugiados en el punto de Roske, en Hungría, ahí justamente donde la reportera esta Petra Laszlo hizo su numerito. Ahí justamente hay un campamento enorme de refugiados, son más de 170,000 los que han entrado por ahí. Mire, aquí están voluntarios, gente de buena fe que va y les reparte emparedados, les reparte comida, pero en realidad Human Rights Watch está denunciando las condiciones infrahumanas que las autoridades húngaras desde un principio han sido poco receptivas a enfrentar esta crisis. Incluso estaban construyendo un muro para contener la oleada de refugiados. Al gobierno húngaro no le interesa lo que están sufriendo ellos, porque ellos lo que ven es un problema. Culpan incluso a Alemania de que al abrir Alemania sus puertas pasan por este país forzosamente y entonces le generan a Hungría un problema. No son muy receptivos los húngaros, no quiero calificar ni generalizar a todo el pueblo, porque como le digo, hay voluntarios incluso que le están llevando comida, le están llevando ahí cobijas, algunas cosas, pero en general hay mucho rechazo hacia los inmigrantes. Dicen que están generando un problema social, suciedad, basura, vandalismo, cuestiones sanitarias, pero pues si el gobierno no les presta ayuda, ellos pues obviamente son seres biológicos que generan desechos biológicos, que generan todo este tipo de cosas. Puede haber enfermedades, no están recibiendo la atención adecuada. Denuncia Human Rights Watch, hay enfermos que no tienen servicio médico. Aquí quizá la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras también tenga que empezar a enviar contingentes para brindarles atención, porque el gobierno de Hungría
está en contra, no los quiere en su territorio, y prueba de ello es que el propio ministro, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, está anunciando que a partir del próximo martes, entrará en vigor un reglamento, este señor, que ordena a las policías detener a todos los inmigrantes ilegales, a todos los refugiados que entren sin permiso, y los va a meter a la cárcel. Pues señor Orbán, no le van a alcanzar las cárceles, se le van a desbordar y le va a generar un problema ahora carcelario, porque pues si no les da curso a estos refugiados que en otros países les están abriendo la puerta, pues entonces se le genera ahí un problema. Los ha retenido la policía húngara ahí en este campamento de Roske, y le cerró las estaciones del tren que abordaban ellos para llegar a Alemania primordialmente, y entonces se quedaron ahí varados y están generando problemas, obviamente. Dicen algunos húngaros que también van a generar problemas de inseguridad, de vandalismo, de delincuencia común. Pues sí, obviamente, ¿qué haría usted? A ver, yo me pregunto, ¿qué haría usted si llega a un país donde no lo quieren, donde no le dan ayuda, donde sus hijos lloran de hambre? ¿Qué va a hacer usted? ¿Sería capaz de robar, de asaltar? Pues muchas personas yo creo que serían capaces de ello. Y si no se les da la ayuda necesaria a estos jóvenes, pues es el instinto de sobrevivencia el que va a salir al fin y al cabo de todas estas gentes, por ellos mismos y por los suyos. Yo creo que cualquiera lo haría, pero este señor dice que los va a detener. Bueno, quizás en la cárcel entonces sí tengan sus 3 comidas al día y prefieran estar en una cárcel húngara que morir en un edificio destruido por las bombas, o morir decapitados por la yihad allá en Siria, en Irak, en Afganistán, o morir por la hambruna en Eritrea, o en cualquier otro de esos países que están enfrentando condiciones severas, y por ello la inmigración. También no falta en Alemania, aunque en general el gobierno encabezado por la canciller alemana, que es la líder moral, la líder, la que se ha puesto al frente de toda la causa humanitaria en pro de los refugiados, abriéndole los brazos en Alemania y con ello en gran parte de Europa, pues no falta también en Alemania sectores que rechazan a los refugiados, y hubo versiones de un diario ahí advirtiendo de que habían sido identificados presuntos yihadistas que se hicieron pasar como refugiados para meterse en Europa y entonces preparar atentados. El Ministerio del Interior desmintió desde luego esta información, dijo que hasta el momento no hay ningún indicio de que entre los refugiados haya yihadistas. No lo descartó la autoridad, como no lo descarta cualquier autoridad en el mundo, de que pueda haber esta posibilidad de que se infiltren entre las oleadas de refugiados. Sin embargo, pues no lo necesitan. En realidad los grupos terroristas tienen muchas maneras de operar, y entre ellas pues podría ser la posibilidad de que se infiltren entre los refugiados. Pero hasta ahora, dice el ministro alemán, no hay nada de esto, y pidió a la prensa como a la sociedad civil no estar extendiendo la desconfianza y la sospecha generalizada sobre quienes en su gran mayoría están llegando a pedir ayuda y están llegando a pedir asilo y refugio. Por lo pronto, dice el Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores, esto no es cierto, no hemos detectado a ningún terrorista hasta ahora, y estamos además pendientes de ello, porque pues no se les... Es mejor una entrada ordenada, que es lo que se está pidiendo precisamente en Estados Unidos, es lo que se está pidiendo, una entrada ordenada donde la gente se registre, deje sus huellas, deje su foto, deje su registro. Entonces ahí sí se evita que haya delincuentes o que haya terroristas infiltrados, y no de esta manera como los están rechazando y los están obligando a meterse por donde puede la gente con tal de sobrevivir. Y en otro tema, también hablando de organismos defensores de derechos humanos, pero en este sentido están condenando de manera unánime la sentencia que recibió ayer por la noche, el líder opositor venezolano Leopoldo López. Ayer fue condenado, se esperaba, fue condenado a una sentencia de casi 14 años de prisión. Amnistía Internacional critica la falta de independencia, dijo, del Poder Judicial en Venezuela al haber actuado por consigna. ¿Consigna de quién? Pues desde luego del señor Nicolás Maduro, del régimen venezolano,
en contra de un preso político, un preso de conciencia, alguien que no hace más que hacer uso de su libre expresión y manifestar lo que cree que está mal, señalarlo, pero sin embargo a él se le acusa de haber generado la violencia el año pasado que dejó varios muertos, 43 muertos. Human Rights Watch también califica de injusta la sentencia a López y la considera un ejemplo más de la falta de condiciones de un Estado de Derecho en Venezuela. La Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, está pidiendo también a Venezuela, ambos, el bloque europeo y el organismo internacional, Naciones Unidas, están pidiendo a Venezuela revisar esta condena, así como a la de otros 4 estudiantes, al considerar que el juicio no ha ofrecido garantías plenas de transparencia y legalidad. Ayer mismo se desataron nuevas protestas sociales allí en Venezuela, cacerolazos. La gente está muy indignada por esta sentencia a Leopoldo López, que no ha hecho más que pues luchar por la democracia, luchar por la libertad social, la libertad política, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, y sin embargo los jueces en Venezuela han actuado, como dice Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han actuado por consigna de Nicolás Maduro y encarcelan, le dictan sentencia de casi 14 años a este opositor venezolano, un preso político sin duda en Venezuela, y la sociedad democrática, la sociedad libre está apoyando desde cada rincón del mundo la causa de Leopoldo López para que lo dejen en libertad. Hashtag liberen a Leopoldo ha sido una tendencia mundial por varias horas y se mantendrá hasta que el gobierno venezolano dé respuesta a lo que se dice fue una violación del debido proceso, una violación a todas luces del Estado de Derecho en Venezuela, y es algo de lo que estamos nosotros aquí dispuestos a seguir denunciando a través de este foro Ferriz Live TV, ferriz.com, que como siempre les agradece su atención y compañía, y lo esperamos en nuestros siguientes cortes y aquí en todas nuestras redes sociales y medios de intercomunicación con ustedes. Estamos para servirle y le deseamos un excelente fin de semana. Muchas gracias. Para facilitar su rápida descomposición o complicar su identificación hasta este momento. Como le digo, lamentablemente no hay una información oficial. Se espera que en las próximas horas haya una conferencia de prensa en la Fiscalía General de Veracruz, pero hasta el momento esto no ha sucedido y desde luego aquí le estaremos informando de esta situación lamentable, desde luego. En otros temas, la Procuraduría de Justicia de Sonora dio a conocer las fichas rojas que emitió la Interpol, la Policía Internacional, para buscar a los presuntos responsables del tráfico de bebés a través del DIF Sonora, una información que ha conmocionado desde luego en las últimas semanas ya a la opinión pública. Estas fichas de estos sujetos, los presuntos responsables: Vladimir Alfredo Arzate, quien era ni más ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañan
aquí en esta actualización informativa a media jornada de este viernes, por fin viernes, aquí en Ferris Live TV, ferris.com. Asesinadas estas víctimas que presentan huellas de tortura y en algunos casos están pues con algunas extremidades cortadas o separadas del cuerpo. La información, como le digo, fluye a cuentagotas, pero podrían ser más cuerpos los que estén ahí en la zona. Las labores continúan, se habla de hasta 15 o 20 cuerpos, pero cuando es este tipo de situaciones en que los cuerpos son cortados en varias partes, pues se presta mucho a la especulación, porque inicialmente pues parece que fueran más, aunque pues tampoco es descartable que esto sea así. Ahí en esa zona pues lamentablemente operan grupos del crimen organizado y pues ellos así operan, agarran una zona como cementerio clandestino en la que pretenden deshacerse de sus víctimas, cortándolas con la Casa de la Revolución del Intelecto. Y pues le compartimos en primer lugar una noticia que desde ayer comenzó hace las últimas horas del jueves, primeros minutos de esta madrugada de viernes, y es referente a que allá en Veracruz fueron encontradas varias fosas clandestinas para variar, en la zona de manglares del río Pánuco, ahí en el municipio de Alvarado, Veracruz. Este hallazgo se dice, derivó de una denuncia anónima a las autoridades, aunque también está la versión de que fueron los marinos los que encontraron un cadáver y de ahí empezaron a revisar la zona, hallando otras fosas con cuerpos. Esto generó desde luego una intensa movilización de varias corporaciones municipales, estatales y federales, que se han movilizado en lanchas en busca de los restos, porque es una zona pantanosa, es una zona frente a una gasolinera conocida como La Isla, para quien conoce ahí esta parte de México, del sureste mexicano, en Alvarado, Veracruz. Hasta el momento se desconoce el número preciso de cuerpos, lamentablemente pues son cuerpos que están desmembrados en algunos casos. Trasciende que serían por lo menos 7, entre 7 y 8. De los 7 se dice que son 5 hombres y 2 mujeres. Hay versiones también, todo esto extraoficial, tengo que decirle, esto extraoficial, porque hay mucho hermetismo por parte de las autoridades federales y estatales. Se dice que los cuerpos no tendrían mucho avance en su descomposición, es decir, que tendría poco que fueron